Dice, la figura 2 muestra una esfera de 10 gramos que pende de una cuerda de 120 centímetros de longitud, sujetada en su otro extremo en un eje vertical. Así que aquí está la figura, está conectada a esta cuerda y está girando, dando vueltas, vueltas, vueltas. Dice que quiere saber la velocidad angular que tiene que tener esta pelotita para mantener este ángulo constante. Ok, perfecto. ¿Cómo se resolvería? El único cuerpo que estoy viendo es este. Voy a hacer su diagrama de fuerzas. Su diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo observo que está el peso y hacia diagonalmente jala la tensión. Ahora, ¿qué más voy a realizar? Voy a decir que este de aquí es mi plano, es decir, todo esto es Y, todo esto es X, y voy a descomponer la tensión en tensión X y tensión Y. Entonces va a haber una tensión en el eje X y una tensión en el eje Y. Aquí está, tensión Y, tensión X. Muy bien, voy a hacer ahora la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerza en X va a ser igual a... Y bueno, estoy viendo que en X, así, este eje X es como se mueve el cuerpo. Porque si yo lo veo de arriba, el cuerpo está haciendo un movimiento circular. Eso es cierto. Pero si yo lo veo de enfrente, es como que se moviera aquí nomás, en el eje X. Entonces, como se mueve en el eje X, voy a decir que en la sumatoria de fuerza en X es masa por aceleración. Y esa aceleración tiene algo curioso. ¿Qué es lo curioso? Que cuando tú tienes un movimiento circular, esto ya es teoría, les podría servir. Cuando tienes una aceleración que va hacia el medio, esa es la aceleración centrípeta, si no me equivoco, o aceleración normal. En cambio, es una aceleración que es tangente en un solo punto, es la aceleración tangencial. Y eso puede tener hartas direcciones, pero lo importante aquí es que toda aceleración que vaya hacia el medio es la aceleración normal. Y si nosotros observamos cómo se ve nuestro ejercicio, bueno, aquí se está formando un círculo, y si se dan cuenta, esta fuerza de la tensión X va hacia el medio del círculo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X equivale a masa por aceleración, y esta aceleración será la aceleración normal. Ok, perfecto. Ahora, en estos ejercicios que trabajan con aceleración normal, toda aceleración que vaya hacia el centro del círculo, ustedes le ponen positivo. No se preocupen por el signo. Si tensión X está yendo hacia el centro, déjenlo como positivo nomás. Muy bien. Entonces escribí tensión X, pero tensión X es tensión por coseno, tensión por seno, no lo sé. Tengo que averiguar eso. Así que voy a descomponer. Tengo el ángulo de aquí arriba. Yo sé que acá arriba son 40. Por lo tanto, aquí abajo son 90, es un ángulo recto. Y por lo tanto aquí van a ser 50. Así que si este ángulo de acá son 50, significa que 50, este ángulo, está tocando a tensión X. Por lo tanto, tensión X sería tensión por coseno de 50. Y tensión Y por descarte sería tensión por seno de 50. Ahí está. Así que eso escribo. Tensión X es tensión por coseno de 50. Y eso es igual a masa por aceleración normal. Pero a mí no me pide la aceleración normal. Lo que me pide el ejercicio es la velocidad angular. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona la aceleración normal con velocidad angular? Con esta fórmula de aquí. Entonces, si les piden velocidad angular en un movimiento de dinámica circular, usen esta fórmula.
Así que en vez de escribir aceleración normal, escribo, esto es por radio. Entonces escribo W angular al cuadrado por radio. Ahí está. Sin embargo, si por ejemplo en vez de pedirme la velocidad angular, me pidiese la velocidad lineal, entonces uso esta fórmula de aquí. Velocidad tangencial al cuadrado entre radio. Nada más. Perfectísimo. Entonces, ahora como me pide la angular, uso esta fórmula de aquí. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, sería el más bonito del mundo si yo pudiera simplemente despejar este W aquí. Pero me falta, bueno, la masa la tengo, el radio me falta y la tensión me falta. Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas en Y a ver qué encontramos. Decimos, sumatoria de fuerzas en Y igual. Y como el cuerpo no se está moviendo así, no está girando como que de arriba a abajo, solo está girando así, no se mueve en el eje Y. Y por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Ahí está. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Bueno, tengo tensión Y hacia arriba y peso hacia abajo. Igual 0. Tensión Y va a ser tensión por seno de 50. Y eso va a ser igual al peso. Y ya sabemos que donde diga peso, en vez de escribir peso, escribimos masa por gravedad. ¿Qué hice? Pasé esto a sumar. Y luego, en vez de escribir P, puse masa por gravedad, porque eso dice la fórmula. Por lo tanto, si yo aquí quiero despejar la tensión, eso sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a esta tensión pasa a dividir, y entonces quedaría de la siguiente manera. Ya está. Tensión va a ser igual a masa por gravedad entre seno de 50. Listo. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta fórmula de aquí, en esta fórmula 1, voy a tomarla y la voy a escribir, pero en vez de escribir tensión por coseno de 50, voy a escribir todo esto en vez de la tensión, porque a mí me salió que tensión es igual a esto. Así que sustituyo. Todo esto de acá es la tensión. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy notando? Que bueno, lo que yo quiero es la velocidad angular, pero me sigue faltando el radio. La masa la tengo, pero me falta el radio. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Bueno, veamos. Aquí dice que esta cuerda vale 120 centímetros. Igual me dice que este ángulo de aquí, estos 40 grados, están aquí, de forma opuesta a esta parte. Entonces, si yo obtuviese la base de este triángulo, es decir, de este triángulo de aquí, si obtuviese su base, tendría lo que es el radio. Ahí está, tendría el radio del círculo. Así que solo necesito esta base para tener el radio. Por lo tanto, este ángulo está tocando a este cateto. Entonces todo este cateto sería el adyacente. Por lo tanto, este cateto de aquí abajo sería el opuesto, porque no está siendo tocado por este ángulo. Por lo tanto, seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Perfectísimo entonces, pero lo que yo quiero es el opuesto. Así que seno del ángulo por opuesto es igual a hipotenusa. Y simplemente calculo, el ángulo son 40. ¡Ay!
Pero lo que yo quiero, perdón, es mi opuesto. Así que paso hipotenusa a multiplicar y sería seno del ángulo por hipotenusa es igual a opuesto. Ahora sí, el ángulo son 40 grados, la hipotenusa son 120 centímetros, o que voy a colocar, no sé, 1,2 metros, y calculo. Me sale que son 0,77 metros, espero que sea así. Entonces ya tengo aquí lo que es el radio. Buenísimo. Así que me vengo aquí abajo. Ya tengo el valor de radio, solo me quedaría despejar la W. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Lo que estoy viendo aquí es que de esta W masa está multiplicando. Entonces, la voy a pasar al otro lado a dividir. Ahí está. Radio está multiplicando. Lo pasaré al otro lado a dividir. Y voy a poner la línea de la división. Y finalmente, como me quedó W al cuadrado, voy a quitar ese cuadrado colocando aquí una raíz. Por lo tanto, de este otro lado solo me quedaría W. Perfecto. Reemplazo los valores y ya tengo el valor de W. Y si se dan cuenta, el valor de la masa no importaba porque se iba a terminar simplificando. En el caso de este ejercicio, sí que nos daba el valor de la masa, creo que eran 120 gramos, pero eso era irrelevante, porque al final se iba a terminar simplificando. Entonces, tomen eso en cuenta, en caso que no les den la masa, dicen, seguro se va a simplificar. Y listo. Calculan el valor de W y lo tienen con los datos que tenemos. Tenemos radio, y solo es necesario, en realidad solo es necesario radio. Qué cool. ¿Qué más podría ser interesante en este ejercicio? Bueno, otra cosa que podría ser interesante es una pregunta teórica que es, por ejemplo, si la aceleración normal, yo ya sé que es la que va hacia el centro y ya sé que es esta aceleración de aquí. Ok, pero entonces, ¿cuánto vale la aceleración tangencial? Porque yo igual tengo fórmulas con aceleración tangencial. Si ustedes van a sus formulitas, van a encontrar a lo mejor que aceleración tangencial es igual a el cambio de velocidad angular con el tiempo, o entonces también va a ser igual la aceleración tangencial a velocidad, a aceleración angular por radio. Pero si se dan cuenta, nos está diciendo que está girando con un ángulo de 40 grados constante. Ok, un ángulo de 40 grados constante. Entonces, la aceleración angular es el cambio de ángulo con el tiempo, el cambio de velocidad angular con el tiempo. Y si no cambia, porque es constante este ángulo, entonces la aceleración angular es cero, porque no hay cambio con el tiempo. Y cualquier cosa por cero es cero, por lo tanto, ¿hay aceleración tangencial en este ejercicio? No hay aceleración tangencial, pero lo que sí hay es aceleración normal, porque esa es la aceleración que va hacia el centro del círculo. Entonces, sí tengo aceleración normal, pero no tengo aceleración tangencial y tampoco tengo aceleración angular. Muy bien, un poquito de teoría. Ahora, ¿qué me pide el inciso B? Me pide la tensión de la cuerda que sostiene la esfera. Y eso también está sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos que este es el valor de la tensión de la cuerda. Simplemente reemplazan con el valor de masa, gravedad y seno, y ya tienen la tensión de la cuerda en esta fórmula que hicimos. ¡Yay! Por eso el ejercicio en realidad les da la masa para este segundo inciso de aquí, el inciso B.
Sin embargo, para el inciso A no era necesaria la masa, como se han dado cuenta. Muy bien, ya está hecho el ejercicio.